vaca negra, luna grande y aceitunas en tu alforja, aunque sepa los caminos, yo nunca llegaré a Córdoba. Por el llano, por el viento, vaca negra, luna roja, la muerte me está mirando desde las torres de Córdoba. ¡Ay, qué camino tan largo! ¡Ay, mi jaca valerosa! ¡Ay, que la muerte me espera antes de llegar a Córdoba! Yo creo que se dio cuenta una vez que estuvo ya en el conservatorio. Cuando empezó a dar clases de canto y vio las posibilidades que tenía y lo animaron, y luego ya pasó a Madrid. Y yo creo que ahí en ese momento es cuando él ya se decidió por Arica totalmente. Su profesión ha llenado su vida para él. Cantar ha sido todo, el sentirse querido y aplaudido, y esas noches magníficas de gloria que ha tenido, que han sido magníficas, ¿no? De la gente ponerse de pie y gritar, eso ha llenado mucho su vida también, y le ha compensado el sacrificio pues de tener que dejarnos un poco atrás a veces. Es un hombre de una musicalidad innata, natural en él. Aparte, esa generosidad que muestra cantando, esa técnica suya tan especial, tan maravillosa. Una voz auténtica, grande, llena de armónicos, con una línea de canto de una expresividad extraordinaria, una tesitura amplia, rica en el centro, muy potente en el agudo. Mi aspiración se mantenía en ser un tenor internacional, y ahí empezó, ahí empecé. Tuve mucha suerte o tuve mucha eficacia. Empiezan los movimientos políticos y empieza la guerra. Entonces a nosotros nos obligan a todo el pueblo, ¿no?, a salir del pueblo, porque llegaban las tropas nacionales a Córdoba y a los pueblos. Entonces emprendimos rápidamente una marcha en un carro, montado con los enseres más necesarios, con mi abuelo encima de todos los enseres, mantas, sartenes, todo lo otro, y emprendimos la carretera de Madrid. Hasta llegar a 5 kilómetros de Bailén. Donde llegamos era pues una especie de colina donde había una casa medio derruida. Mi padre dijo, vamos, y lo que haya que arreglar de la casa, o por lo menos ponerla medio habitable, y ahí nos metemos todos. Y ahí pasamos los 3 años de guerra, con una gran precariedad, la comida no existía, comíamos ranas, lagartos, gatos, burros pequeñitos, y aún así no había suficiente. Buzón Movistar. El teléfono 6769 está apagado o fuera de cobertura. Por favor, deje su mensaje. Pues podemos llamar fijo. Ahora tengo que buscar el número. De niño, él tenía una pierna en extensión, inmovilizada, escayolada,
y jugábamos a la pelota, que entonces se hacía con pelotas de trapo casi siempre. En el Paseo Viejo de Bujalance, que era en Plaza Santana, allí jugábamos hasta que llegaba al municipal. El Muri, salíamos todos corriendo. Y él cogía el número, salía mirando. Y yo a la pelota jugaba como si fuera una actividad enorme. Y un buen día me caí y, bueno, no me di cuenta de que me había hecho daño. Me dolió, pero no. Pero por la noche, a medianoche, me empezó a dolerme tanto que me levanté, le dije a mi madre, me duele mucho la rodilla la tenía hinchada, me llevaron a Bailén, al pueblo, y allí no había médicos, los médicos estaban todos en el frente. Cuando la familia vuelve a Córdoba, pues ese tumor blanco que se había degenerando en la rodilla, pues se vio la necesidad de someterse a una operación y gracias a la entrada en el hospital de San Juan de Dios, en aquella época, pues permaneció 3 años, donde gracias a una operación se le pudo articular la rodilla porque en aquella época la tenía rígida. Clínica San Rafael para niños lisiados pobres. Ponía la palabra lisiados y la palabra pobre. Bueno, pues hizo la gestión mi tía y allí estuve 3 años. Me iban a cortar la pierna, pero un joven cirujano, recién salido de la facultad, dijo, a un muchacho de 7 años, le vamos a cortar la pierna, yo voy a probar. Y entonces ya habló con mis padres y en el año 38, con el permiso de mis padres, trató de hacerme una operación que le salió muy bien y esta es mi pierna. Sí. Pedro. Antonio. ¿Qué pasa, hijo? Hombre, qué alegría. Aquí que estamos, que el otro día hablé con Miguel. Sí. Con él dice que somos los 3 mosqueteros, porque somos los 3 que quedamos. Los 3 tenores. Los 3 tenores, sí. Y yo... El día que me llevaste, que tendríamos, no sé, 14 o 15 años, que me llevaste a escuchar el disco de pizarra de tu padre. Claro. Y pusimos La Pira y el ateo Cara. De Miguel Fleta. Ah, de Hipólito Lázaro, sí. Es que también lo tenía de Miguel Fleta. Sí. Eso fue el inicio de mi afición y de mis ilusiones por cantar. Claro, y sabes tú que íbamos muchas veces a oír los discos aquellos, que tenía también Menamino Gigli, bueno, tenía Fleta, tenía Sajibela, Sajibarba, unos pocos gente. Yo lo digo siempre, que en tu casa y tú fuiste los que me iniciaste en esto. Bueno, yo canturreaba como... Ya empezamos a cantar, yo había aprendido a acompañar en la guitarra con un barbero que había allí que se llamaba Leocadio, que tocaba de oído, él tocaba el violín también de oído. Me enseñaba a hacer acompañamiento de guitarra. Y teníamos otro amigo, un tal Paco Barco, que ya ha fallecido, como casi todos los compañeros, que le gustaba mucho cantar y era muy intuitivo. La segunda voz de las cosas, las terceras las hacía estupendamente. Entonces empezamos a cantar. Y ya empezamos a hacer un trío, hacíamos serenatas y todas esas cosas. Y él, que si ve esto se va a acordar, había una canción que se llamaba El Borracho, que empezaba tabernero que hipnotiza con tus rebajes de fuego, etcétera. Y era muy dramático. Ahí empezó él a despuntar sus características de tenor dramático. Bueno, pues el barroco me hacía cantar los solos de las misas, la parte de tenor. Y ya todo eso se precipitó, ya mi madre convenció a mi padre para que me dejara venirme a Madrid. Aquí estuve en Madrid en una escuela interina que me proporcionó un señor de Bujalance y a mí me metió de interino en Madrid. Estuve otros 2 años ejerciendo de maestro aquí en Madrid. Y ya por fin dije, ya no puedo más, quiero cantar.
Entonces fue de la mano de distintos amigos buscando que le escuchasen diferentes maestros como Carlota Damen, el maestro Pérez Flores, y bueno, encontró, por ejemplo, hay una anécdota muy curiosa que parece que Carlota, él iba de la mano de otro compañero y cuando escuchó a los dos le dijo: mira, tú creo que tienes una gran voz, pero en cambio de Pedro la Virgen le dijo: oye, ¿tú trabajas o tienes alguna formación? Y Pedro le dijo: sí, yo soy maestro. Y le dijo: pues dedícate a eso porque con el canto no vas a hacer nada. Afortunadamente estas palabras no se cumplieron. Su amigo, al que le proporcionó así mayores vistas de dedicarse al canto, terminó como protésico dental. En cambio, Pedro la Virgen, bueno, interesado por cantar, pues siguió formándose. Hasta que llegó lo que yo esperaba, que no hubiera tenor para una determinada función. Llegamos a Zaragoza, vamos a hacer una función de la ópera Marina, que es una ópera española, y llovió. Y como en el verano se hacía todo al aire libre, pues se inundaba, el sitio donde íbamos a cantar se inundó, las sillas se mojaron y se estropearon, total que había que cambiar de sitio a teatro cerrado. En ese teatro cerrado, automáticamente en esa época se tenían que hacer 2 funciones. Marina es una ópera muy difícil, terriblemente difícil. Y entonces el tenor dijo: no, yo no canto 2 funciones, yo no canto 2 funciones porque mi garganta no da para 2 funciones. Si hay otro tenor, y entonces el director del coro dice: ahí hay un chaval que se aprende todos los papeles del primer tenor. Si quiere usted probarlo, le dijo a la directora, me oyó y esa misma noche debuté. No, Pedro la Virgen tiene un poderío, o sea, una voz poderosa, tenor dramático, impresionante, y llenaba el escenario, era un genio. Aparte de como actor también, era un grandísimo actor. Tanto que en el año 1962, tras su presentación en el Teatro de la Zarzuela de la ópera Doña Francisquita, recibirá el premio unánime de la crítica que le va a llevar precisamente a que en aquel año le hagan el Premio Nacional de Teatro, premio nacional que compartiría con otros actores de la época, como por ejemplo Fernando Fernán Gómez en el apartado de teatro, por tener un paralelismo. El rasgo dramático que destacaría más en Pedro es su pasión y su entrega auténtica al papel. Tenía oportunidad en la entrevista que le hice de preguntarle cuál es el papel que a él más ilusión le había hecho, con el que más se había identificado en su vida, y él decía que pese a haber sido pues, un perdedor, un hombre que traiciona a su patria, a sus principios, a su familia, al ejército, pese a todo eso, el papel que más le había llenado a él en su vida era el papel de Don José en Carmen. Es el personaje que, como veis, es un personaje bastante casi despreciable, pero la escritura musical es tan maravillosa para lo que canta él, que es de un lucimiento extraordinario.
Yo he vivido con mi mujer y parte de mis hijos 14 años en Milán. Porque allí están los grandes maestros repertoristas y está el centro neurálgico de todo el movimiento operístico del mundo, no solamente de Italia, sino del mundo. Y entonces me fui con 4 perras, nos fuimos a vivir, yo le dije a mi mujer, el día que no tengamos más dinero, pues nos volvemos a Madrid. Pero vamos a probar, me gastó lo que tengo, había ahorrado 300.000 pesetas. Con Tamayo y en los veranos de los festivales de España me había ahorrado 300.000 pesetas. Y mi padre en su época dorada, vamos a llamarlo así, ¿no? Su época dorada, cuando estaba en el cenit de su carrera, vivía muy poco tiempo en España. La verdad, venía, pero venía poco tiempo. Pero sí, cuando estaba aquí siempre teníamos visitas a Alfredo Kraus, que era un hombre encantador, Domingo, que también es un hombre encantador, Montserrat, que también era una mujer muy especial. Le mandaba postales de cada vez que cantaba en México, en Argentina, en París, donde fuera me mandaba una postal. Pero no lo vivía con excesiva engrandecimiento, ¿no? Con mucha pompa. No, hombre, disfrutaba muchísimo con su éxito, pero nunca fue un hombre, ¿me entiendes? Un divo así que se reciera de... Yo cantaba incluso con Leontyne Price, que era la gran soprano americana del Metropolitan de Nueva York. Y he cantado con Renata Scotto, que también ha sido una de las reinas del Metropolitan de Nueva York. He cantado yo en el Metropolitan también. Y bueno, eso ha sido un hito. Finalmente canté también en el Teatro Real de Londres, en la Ópera Real de Londres, Covent Garden. Eso fue también un debut emocionante con Montserrat Caballé. Pedro todo lo que habla de los colegas es sacarle virtudes. Plácido, un fenómeno. Kraus, un genio. Javier Camarena, un monstruo. Montserrat, la diosa entre las diosas. A Pavarotti lo conocí en la Arena de Verona. En el año 1974, él cantaba El Trovador, precisamente, y yo cantaba La Forza del Destino y Aida. A él me llamaba Pedrone. La gente no sabe lo alto que era. Como era tan gordo, la gente medía 1,85 m o 86. Me cogía por aquí, por los brazos, y me levantaba a pulso el tío. Pedrone. Y luego fui un admirador suyo, siempre que podía, y me tocaba que él cantaba una ópera y otra distinta, siempre iba a verlo. Y luego en Hamburgo, por ejemplo, tuve con él una cena maravillosa, porque era un tipo de una simpatía arrolladora, de una bondad extraordinaria, y era un hombre entrañable. Era entrañable, personalmente era entrañable. La trayectoria profesional y artística de Pedro de la Virgen solo puede calificarse de sobresaliente. Realmente ha sido una de las grandes voces españolas, y España es un país que ha dado muchas voces importantes a la historia de la lírica, y Pedro de la Virgen está entre ellas, ¿no? Yo creo que es un tenor admirado por muchas generaciones de cantantes, muy recordado, que todavía vive, pero ya fuera de los escenarios, y de los que han hecho historia en la lírica española. De hecho, las salas teatrales se medían en aquella época en primera categoría, es decir, la capacidad de rellenar 30.000 metros cúbicos de aire, frente a un teatro de quinta que sería unos 7.000 metros. Pedro de la Virgen cantaría en los grandes teatros. ¿Por qué? Porque tenía esa capacidad de poder rellenar ese espacio por la potencia, por la calidad de sus armónicos, por su impostación y por algo también muy importante en su voz. Realmente la voz de Pedro era, por decirlo de alguna manera, una voz atípica. Para mí, esto no quiere desmerecer a nadie, para mí ha sido el mejor. La voz de Pedro
era inigualable. El color de su voz, no ha habido tenores, por lo menos posteriormente, que tengan el color de la voz que tenía Pedro. Yo creo que la lírica española, la lírica mundial, a Pedro la Virgen le dará y le ha dado el lugar que él se merece, que es el lugar de una voz grande, de una voz buena y de un gran artista. Y yo creo que él va a permanecer en los anales de la historia del canto como uno de los grandes. Era muy perfeccionista, eso hay que decirlo, y además era un profesional, ha sido un grandísimo cantante, es indiscutible, ¿no? Pero muy escrupuloso y muy riguroso siempre en el montaje de las canciones, de las obras, de las arias, de todo, ¿no? Jamás, era un cantante que jamás cometía un error, jamás se adelantaba, jamás te hacía, nunca jamás, es decir, trabajar con él era siempre una seguridad absoluta para el pianista, no había ningún problema de nada. Yo iba muy seguro con mis obras, siempre, y lo que sentía eran los lógicos nervios, de la presión que supone un teatro lleno, 2 o 3 mil ojos viéndote, otros tantos miles de oídos escuchándote, pendientes de ti, están las miradas fijas en ti, unas luces que te deslumbran, unos trajes que a veces son pesadísimos, un maquillaje que te estorba, toda expresión por todos lados. Y eso hay que vencerlo. El que no lo vence, no canta. La carrera nuestra es muy difícil, y eso lo notó el público. ¿Y los agudos estaban ahí en su sitio? En su sitio, los primeros fantásticos, además tú los tienes. Pasamos de la mayor de las satisfacciones cuando el instrumento está bien y te dedicas a meterte en el personaje y a disfrutar del rol y de la situación, a la mayor de las angustias cuando sabes que no físicamente no estás bien. Sí, es de blanco al negro, ¿verdad? Pues yo aún así, pero bueno, sopesando digamos, los sinsabores y las alegrías, por esas alegrías considero que es la carrera más bella del mundo. Por supuesto. Cantar. Por supuesto. Es digamos, la exacerbación del sentimiento, de la emoción, del poder transmitir un sentimiento que tú tienes y que el público lo capte. Y eso es maravilloso. Me acuerdo que yo me presentaba a mi primer concurso internacional, que fue el de Ciudad de Logroño, y yo abordaba un área complicada que, bueno, no la había cantado en público y era mi primera vez y con unos agudos determinados, y Pedro me enseñó, me dijo: Ángel, dice, los tenores tenemos que ser valientes, dice, tú este área la has hecho en mi casa, pues ponte allí y demuestra quién eres. Como maestro, Pedro es una persona entrañable, porque Pedro tiene la capacidad de ilusionarse con la ilusión de los demás y la generosidad de ponerse el empeño que se está poniendo su propio alumno. Es cariñoso, es afectuoso, es sincero y te va llevando a ir cantando el repertorio que tú debes cantar, no el que tú crees que debes cantar o el que te gustaría cantar. Y va modificando muy afectuosamente pues, los defectos y además lo salpica todo con unas anécdotas y con unas vivencias personales suyas, con una memoria que tiene excepcionalmente extraordinaria, y lo salpica todo de una manera que las clases con Pedro son verdaderas obras maestras, son para vivirlas. La primera vez que lo vi realmente me temblaron un poco las piernas, porque fue en un ensayo, yo estaba dirigiendo la asociación y no sabía que llegaba, entró al ensayo y sus primeras palabras fueron maestro. Entonces, claro, en ese momento te carga de responsabilidad. El patrimonio más grande que tiene Pedro aquí en Bujalance es el amor, que la gente siente, el cariño y el respeto por su figura. Para mí lo más emocionante es que es un hombre querido, admirado,
por sus propios compañeros, que es lo más difícil en esta profesión. No oirás hablar a nadie mal de mi padre, es porque es un hombre bueno en todo el sentido enorme de la palabra. Como era como artista, o como es como artista, ¿no? Una persona pasional, con mucho temperamento, con opiniones muy fundamentadas y muy con convicciones fuertes, ¿no? Pero una persona, yo creo que muy buen colega de la gente de la profesión, y después una persona que en el escenario lo daba todo. Su grandísima humildad, humanidad y todo lo que engloba la definición de buena persona. Porque en este mundo del canto hay muchas zancadillas, hay muchas envidias, y Pedro siempre se ha alejado de todo ello. Además, vamos, es siempre un ejemplo a seguir. Si a mí me preguntan qué es lo que habría que resaltar de Pedro la Virgen, pues su humildad y su nobleza, refrendadas por una alta capacidad intelectual y una memoria tan prodigiosa que sorprende. Se concede la medalla de Andalucía a don Pedro la Virgen Gil. Andaluz universal, ha hecho vibrar con su voz los mejores teatros del mundo. Yo estoy muy orgulloso de ser andaluz, aunque ahora, después de 70 años de vivir en Madrid, me siento también madrileño. Pero no, yo considero Andalucía el sitio del mundo donde el ser humano disfruta más. Disfruta más globalmente considerado. El concepto que el andaluz tiene de la vida nada tiene que ver con el resto del mundo, porque ve la vida desde un punto luminoso, desde un punto brillante, desde un punto de alegría, de claridad. Yo he heredado ese espíritu, porque yo ahora que voy a cumplir 90 años, yo soy tan vitalista y amo tanto la vida que yo creí que cuando mi esposa muriera, con lo que ha hecho por mí, con lo que yo la quería, que no ha habido más mujer. Nos conocimos con 12 años y hemos estado 62 años casados, 5 hijos, y la verdad que ha sido un cariño permanente hasta el último día. No he tenido jamás un disgusto serio con ella. Cuando murió creí que me moría yo también. Pero como soy tan vitalista, he pensado que con 4 hijos que tengo podía todavía disfrutar un poco de la vida. Así por lo menos. Eso es. Canta, mendigo errante. Querida